Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jimmy Jiménez, abogado, y hoy hablaremos en el tip jurídico de este día acerca de la contestación de demanda de divorcio y de la demanda de reconvención. En nuestra comunidad de abogados Educación Legal, una comunidad liderada por nuestro bufete de abogados Integrity Legal, uno de nuestros colegas abogados nos formula la siguiente pregunta bien interesante. La esposa es demandada por el esposo en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico. En ese proceso se invoca la causal 8 del artículo 154 del Código Civil, que es la separación de cuerpos por más de 2 años. Sin embargo, la verdadera causa por la que el esposo se fue del hogar fue por infidelidad y porque abandonó sus deberes como esposo. El señor se fue con la nuera, o sea, una familiar de la esposa, y le ocasionó graves daños psicológicos y morales, no solamente a la esposa, sino también a su propio hijo y a otros 4 hijos o hijas que habían dentro del matrimonio. Ellos tuvieron que acudir incluso a ayuda psiquiátrica y psicológica, pero sobre todo el daño fue a la esposa. La abogada colega que nos preguntaba sobre este tema nos decía: quiero tener su opinión, la opinión de ustedes acerca de debo demandar en reconvención o quiero demandar en reconvención y quiero invocar las causales primera, segunda y tercera. Ya vamos a hablar de esas causales. Quiero invocar las causales de relaciones sexuales, grave e injustificado abandono o incumplimiento de los deberes conyugales y ultrajes, trato cruel y maltratamiento de obra. En esta demanda de reconvención se pueden reclamar daños y perjuicios en favor de todos los miembros de la familia. El objetivo de esta pregunta es básicamente porque lo que nos decía nuestra colega abogada era: quiero saber si debo contestar de manera independiente la demanda inicial por parte de la esposa o en el mismo documento si en el mismo documento se responde o se adjunta la demanda de reconvención. Vamos a contar y vamos a hablar sobre esta temática tan interesante, y es justamente la contestación de demanda y la demanda de reconvención dentro de estos procesos legales que son bien interesantes, bien relevantes y que hay que manejar con mucha cautela y precaución. Lo primero, cuando se radica una demanda de divorcio, para las partes dentro del presente proceso pues nacen unos derechos: el derecho evidentemente a la contradicción y el derecho a contestar la demanda. La contestación de la demanda tiene un término legal establecido justamente en nuestras normas, en nuestro Código General del Proceso. En este caso, los procesos de divorcio y los procesos de declaración de unión marital de hecho, declarativo de unión marital de hecho, son procesos que son de carácter verbal, por lo tanto tienen 20 días hábiles a partir de que la persona ha sido notificada para la contestación. Hay un límite de tiempo y se debe respetar ese límite. Lo primero. Lo segundo, en esa contestación yo debo pronunciarme acerca de los hechos que el demandante ha propuesto contra mí. El demandante dice que nos separamos, el demandante dice que yo violenté o que yo maltraté o que yo ejercí X o Y asunto. Yo debo dar mi punto de vista frente a eso que ocurrió, manifestar mis propios hechos. Es fundamental en la contestación de demanda decir: esto sí ocurrió, esto no ocurrió, esto ocurrió, pero ocurrió fue de esta manera, señor juez. Eso es lo que hacemos en la contestación de demanda. En la contestación de demanda, y un juez que sea riguroso con la técnica, yo no podría proponer ningún tipo de pretensiones. Yo no podría decir: señor juez, mi contestación es que esto no fue así, no, punto 1, hecho 1, no, hecho 2, sí, hecho 3, no, pero yo considero que lo que usted debe hacer, señor juez, es esto, y le pido esto. Eso no debería hacerse en la contestación de la demanda. Lo que uno hace es hacer comentarios, invitar al juez a reflexionar sobre esto o Y situación, enunciar incluso unas posibles pruebas que voy a aportar, pero el grueso de estos procesos está en la demanda de reconvención. La demanda de reconvención es lo que la gente popularmente conoce como una demanda o una contrademanda. Básicamente, María demanda a su esposo, o en este caso, Fabio demanda a María diciendo: señor juez, 2 años de no convivencia, deme por lo tanto el divorcio. Y María debe, primero, contestar la demanda, como ya lo expliqué brevemente, pero segundo, María tiene obligatoriamente que
responder también, o es recomendable, no es obligatorio, pero muy recomendable, hacer también una demanda de reconvención, una, entre comillas, contrademanda. En esa demanda de reconvención, básicamente yo voy a exponer mis propios hechos, voy a proponer mis propias pretensiones, señor juez. En el caso que nos propone la colega abogada, no debería dar usted el divorcio por las causales invocadas por el señor, sino que por el contrario, como ya lo he dicho en los hechos que enuncié en esta demanda de reconvención, usted debe dar el divorcio con las causales, en este caso, 1, 2 y 3. Causal número 1 del artículo 154 del Código Civil, relaciones sexuales extramatrimoniales. Evidentemente tengo que aportar pruebas que demuestren que esas relaciones ocurrieron. Causal 2. El abandono injustificado de los deberes conyugales. Si hay un abandono del hogar, no se sanciona el abandono del hogar, pero sí se sanciona el haber abandonado los deberes conyugales respecto a la esposa y respecto a la familia. Y 3, evidentemente le voy a pedir al juez que sancione los hechos de violencia, en este caso violencia de carácter emocional, que se generaron por la infidelidad y los siguientes actos y situaciones que generó esta persona. Voy a hacerle entonces unas peticiones al juez y dentro de esas peticiones le voy a decir al juez efectivamente que también, si yo logro probar que ese esposo es culpable del divorcio, pues le voy a pedir al juez que regule una cuota alimentaria en favor de la esposa como cónyuge inocente. Pero además también puedo enunciar que formularé o presentaré incidente de reparación integral en la etapa final del proceso, debido a que considero fundamental que esta persona debe reparar el daño causado con ese ejercicio de violencia ejercido en contra de la familia. Además, en esa demanda de reconvención o en el término de radicar esa demanda de reconvención y de contestar la demanda, es absolutamente fundamental presentar unas excepciones a la demanda que radicaron inicialmente en mi contra. Yo puedo presentar excepciones justamente para oponerme, excepciones de fondo, excepciones de mérito, y puedo oponerme a la prosperidad de esa demanda. Es bien relevante y bien interesante este tipo de temáticas. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado, y pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar conectados. Un abrazo fuerte.